Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo, versión online, y estamos con Federico González, se lo había presentado de Opinión Autenticada, le había dicho que es el hermano de Gustavo González, encuestador, que es más conocido, pero es muy interesante hablar con él porque el hombre es psicólogo. Como le decía, me llamó mucho la atención una tesis explicando el porqué a uno de los dilemas, de las incógnitas que tenemos en la hora de Maquiavelo en la Argentina desde hace muchos años. Es este tema de la inseguridad, de cómo puede ser que si en todas las encuestas está dando desde hace muchos años que la inseguridad es la preocupación número uno de los argentinos por lejos, encuestas oficialistas, opositoras y más o menos, todas. Y que además no hace falta que le explique lo que aumentó y lo que está aumentando la delincuencia, la inseguridad y la violencia en la inseguridad en los últimos años. ¿Cómo puede ser que a la hora de votar no mueva el amperímetro? Cristina, cuando se ganó, arrasó en las elecciones de octubre del año pasado, ni mencionó la palabra. Bien, habíamos comentado Teníamos antes una tesis, ¿no?, que era la tesis de la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida, aprender a no tener fe, digamos. Claro, la realidad demostraría que más allá de las marchas que se organicen, las marchas de Bloomberg, los bocinazos, las apariciones mediáticas de los damnificados por este flagelo de la inseguridad, al final, tarde o temprano, termina pasando nada. Y además, del otro lado, encontrás explicaciones muy complejas en donde, en última instancia, lo que se le está diciendo al ciudadano es que esto es muy difícil de resolver porque para resolverlo deberíamos resolver antes. Y bueno, entonces el ciudadano ahí... El discurso en general, a ver, progre es, primero hay que cambiar la sociedad. Hay que volver a una sociedad más igualitaria, más inclusiva, y entonces la inseguridad va a desaparecer sola. Yo me permito... Yo creo algo de razón hay en eso, ¿no? En una sociedad muy desigual puede ser que haya más delincuencia. Ahora, voy a dar una mala noticia. En Venezuela, es el país que tiene el socialismo del siglo XXI desde hace 14 años, tiene todavía más delincuencia que Argentina y aumentó su tasa de delincuencia, que no era menor cuando llegó Chávez, pero la quintuplicó. Claro. Eso me permite llevar digamos, la explicación a otro terreno, ir a otra explicación. La otra explicación es lo de las partidas mentales, que es un tema psicológico. Mentales. Es decir, en la mente humana hay como archivos mentales en donde hay temas que están en una partida y otros temas que están en otra. Entonces el tema de la inseguridad, uno lo vive en el día a día con pequeños problemas hasta problemas gravísimos. Ahora, por suerte, los problemas gravísimos no son los que nos toca vivir ni a nosotros ni al vecino. Por ahí es al otro vecino que todavía a mí no me llegó. Entonces, cuando llega el momento de la elección, ese problema no me tocó y es un problema potencial. Entonces ahí lo que se prioriza es el tema que sí me toca o que me podría tocar en el día a día, que es el tema económico. Claro, bueno, la inflación te quita tus ingresos todos los días inexorablemente. Y de la inseguridad, qué sé yo, alguno que otro puede zafar. No sé cuántos, porque digo, pues yo en mi entorno, por lo que escucho, estos últimos 2 o 3 años les tocó a todos, ¿eh? Pero además, yo agregaría que ahí hay como un instinto primitivo que esto es medio paradójico, pero es el instinto de autoconservación. Si nosotros fuéramos seres absolutamente racionales, no podríamos vivir porque el peso de la finitud, de la muerte, no nos dejaría levantarnos y hacer lo que tenemos que hacer todos los días. Entonces el mecanismo para soportar esa, digamos, angustia existencial es negarlo. El problema de la inseguridad, si la gente lo tomara literalmente en cuanto a la percepción que tiene en determinados momentos, no lo dejaría vivir. Entonces, no saldrías a la calle. Exactamente. Entonces, por eso hace que entre en una partida diferente. La negación. La negación sumado al tema de lo que dijimos antes, la indefensión aprendida y que no haya nadie, o ningún discurso claro en la oferta política que sea creíble y que me haga pensar que eso realmente puede tener una reversión. Sí, a mí me hace acordar mucho el caso del 2009, donde, por ejemplo, particularmente Francisco de Narváez,
que se postuló como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, primero en la lista, le ganó a Néstor Kirchner, y en su postulación planteaba que iba a tener un plan para mejorar la seguridad. Se llamaba Tengo un plan. Ahora, no le explicó a la gente que un diputado, mucho más que proponer leyes y después esperar que se las voten en un consenso bastante grande, no puede. El tema de la inseguridad es un tema, primero, antes de la legislación, es un tema del Poder Ejecutivo. Sí, perfecto. Ahora, desde el punto de vista de cómo lo decodifica la ciudadanía, esos son dos casos que contribuyen a este tema de la desesperanza aprendida. Porque son dos promesas, dos promesas incumplidas. Estoy pensando en Macri, Macri cuando gana en el 2007, una de las promesas es que se iba a hacer cargo del tema de la inseguridad. Ahora, la ciudadanía lo que entiende es que ese problema no está resuelto. Y Macri lo que me parece que hizo un poco mejor es que creó la Policía Metropolitana. Los que vivimos, yo vivo a 20 metros de la Policía Metropolitana, pero a mí me cuida la Policía Federal. Los que están del lado de la Policía Metropolitana están mucho más contentos. Claro. Pero claro, son 3 barrios. Por supuesto. Entonces, es más, a los que no están de ese lado se preguntan, pero ¿y a mí cuándo me va a llegar? ¿Cuándo me va a llegar? Claro. Entonces, eso es, la de Macri fue una promesa que quedó en promesa. Y la de Narváez también. Entonces, esto, igual que el fracaso de Bloomberg, que en realidad el fracaso de Bloomberg, no sé si es por Bloomberg, por el tema de la aportación de título indebida o por lo que fuera, la cuestión es que era alguien que parecía que iba a emerger como un posible solucionador del problema y al final lo que se decodifica es que terminó no pasando nada. No pasó nada. Entonces, eso, digamos, suma a este problema de la indefensión aprendida. Y por otro lado está el efecto acostumbramiento. Claro. Es decir, aprendemos a vivir con el síntoma, lo que vos mencionabas. El sapito, la historia del sapito, ¿no? Que uno agarra un sapito, lo tira a una olla con agua hirviendo y el bicho tiene fuerza en las patas para saltar y salir del agua y escaparse. Ahora, si vos lo tirás en agua tibia o fría y le vas calentando el agua, el bicho se va adormeciendo y ni lo nota y lo terminás hirviendo. Que esa es la teoría de la revolución moderna. La revolución, digamos, chavista es de a poquito. Chávez cuando llegó al poder dijo, no, pero yo voy a trabajar con las pymes, no, pero yo voy a permitir, me gusta la libertad de prensa. Bueno, finalmente logró una situación que es prácticamente la misma que Cuba. Y la Argentina va detrás de Venezuela. Eso es preocupante porque en materia de inseguridad significa que si vamos hacia Venezuela en materia de inseguridad, realmente no vamos a poder salir a la calle en serio. Claro, eso justamente cuando lo comentábamos, a mí me hizo acordar al cuento de Cortázar, Casa Tomada, en donde día a día alguien está tomando una parte de tu casa, que es una parte de tu ser, y bueno, y el ciudadano todos los días se va corriendo un poquito. Entonces es un sentimiento que te transmite Cortázar en el cuento de desesperación e impotencia, porque además luchás contra alguien que en última instancia no tiene rostro porque está distribuido o diseminado en todo el entorno. Claro. Entonces yo creo que ahí hay un problema que creo que la oferta política no lo toma con la consideración que debería tomarlo, que es el problema de la amenaza, de la síntesis de pobreza, marginalidad y narcotráfico. No solamente que tenemos un problema ahora, sino que el problema potencial que vamos a tener dentro de, no digo 50 años, dentro de 4 o 5, es realmente preocupante y me hace acordar al sentimiento que transmite Cortázar en ese cuento, ¿no? Sí, es muy grave. El acostumbramiento de que escuchábamos noticias en nuestro entorno una vez cada 4 o 5 años y ahora estamos escuchando una vez cada 4 o 5 meses, de que están pasando cosas graves de inseguridad, pero también es impresionante el descrédito que tienen los políticos que, bueno, que por lo menos toman el tema. Yo quiero imaginarme que en las próximas elecciones, que también van a ser legislativas, quiero imaginarme que la presidenta, los candidatos principales de la presidenta no van a tocar el tema de inseguridad. Pues es un terreno que no les conviene porque siempre van a perder. Y la oposición,
que hasta ahora lo vino tocando, no le sirvió para nada. Yo recuerdo que Alfonsín, recuerdan que iba Alfonsín como candidato a presidente, detrás de Alfonsín en la provincia de Buenos Aires, Francisco de Narváez, tenía spots que hablaban de inseguridad. Así le fue en las elecciones. Salió tercero, qué sé yo, ya nadie se acuerda siquiera de Alfonsín candidato a presidente. ¿Qué se le podría recomendar a un político opositor? Yo digo, al gobierno no hace falta recomendarle nada porque el marketing político se las sabe todas. ¿Qué se le puede recomendar a un político de la oposición para decir, bueno, a ver, es la preocupación número uno de los argentinos? No les interesa a la hora de votar. ¿Cómo puedo hacer para que esa preocupación número uno les interese? Bueno, yo creo que eso lleva al tema de la ausencia de propuestas, que lo hemos conversado en alguna época, en el 2011. A mí me parece que lo que los políticos de la oposición deben desterrar de su agenda es el esloganismo. Es decir, hablar de un tema sin entrar en nivel de detalle. Entonces, podríamos llamarlo el qué barbaridadismo, ¿no? Claro, también, porque no salimos de la queja dramática y bueno, lo que estaría esperando la ciudadanía es que se les explique un plan sistemático, no el eslogan de hagamos algo, hagamos un plan. El eslogan, me acuerdo, era tengo un plan. Tengo un plan, pero además en los afiches es hagamos algo, hagamos un plan, que hasta era paradójico, porque cuando el ciudadano dice hagamos algo, se imagina... Yo te voy a votar porque creo que vos tenés un plan. No, claro. El plan ya lo tenés que tener, contámelo. Y que muchos te dicen, no, los expertos de marketing político te dicen, pero, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Va a publicar un libro? ¿Y quién lo va a leer? Sí, es cierto, la gente no se va a tomar el trabajo de leerlo o lo publicará en internet y nadie lo va a leer. Pero por lo menos que haga el ejercicio de pensar en un plan. Pero por supuesto, yo siempre insisto con la idea de que la propuesta es el elemento central que hace la diferencia y que además hay que desterrar el prejuicio de que si explicamos propuesta la gente se va a aburrir porque la gente lo que atiende es al impacto emocional. No, vos podés hacer propuestas inteligentes y tenés que tener la inteligencia como para poder transmitirlas. Con impacto. Como decía el bolero, en 3 palabras que denotaban una declaración de amor en ese caso, valga la analogía. Bueno, acá en 3 palabras deberíamos poder explicarle a la gente los planes de gobierno, que en última instancia es lo que le vamos a ofrecer como promesa para conectar con una necesidad no resuelta del electorado. ¿Y te puedo agregar algo más? ¿Sirven tener o no tener equipos antes? Porque otro de los temas es que en cualquier país normal, la oposición tiene ya equipos que en algunos de los casos son directamente gabinetes en la sombra que podrían asumir al día siguiente y ya están los ministros, los principales secretarios, ya están. Yo pienso que en la política argentina han quedado en desuso las plataformas y los equipos. Y para mí son 2 herramientas fundamentales. Es más, yo creo que los líderes deberían convocar a sus equipos técnicos y pedirles esas propuestas para cada una de las áreas donde van a tener injerencia y conectarlo con quienes están en la instancia de comunicación para que en 3 palabras se puedan explicar todos esos, esos mini proyectos que en última instancia conforman una plataforma. Y creo que con el tema de la inseguridad debiera ser tomado así, es decir, debiera haber un plan integral, exhaustivo, que contemplara todos los niveles, el nivel social, el nivel educativo, el nivel penal, el nivel jurídico, y bueno, como decía un viejo consultor amigo mío, fácil de decir, difícil de hacer, pero hay que hacerlo, y me parece que eso es lo que haría la diferencia. Yo creo que viendo nuevamente, usted tiene ahí, esta encuesta datamática está en la carpeta de materiales de la web, lahora-de-maquiavelo.com, viendo la preocupación de los argentinos, yo creo que después del tema inflación, por supuesto, del tema corrupción, tranquilamente a alguna clase social chiquitita le interesa la corrupción, chiquitita. El tema de inseguridad va a hacer o puede hacer la diferencia para la oposición si logran hacerle entender a la gente que lo que se está viviendo en la Argentina hoy, pero no tiene nada que ver a lo que se vivía hace 20 o 30 años y que realmente el crecimiento de la criminalidad, de la delincuencia, de la violencia en la delincuencia, no se vivió en ningún país latinoamericano. Que
hoy será tan inseguro como la Argentina, ¿no? Porque dicen, no, pero anda a México, te dicen México está igual, Venezuela está igual, qué sé yo. Sí, pero hace 20, 30 años la Argentina era un país seguro. Creo que ahí va a estar la diferencia. Bueno, usted lo escuchó, Federico González, muchísimas gracias. ¿Cómo se lee tu blog? ¿Cómo se llega a tu blog? federicogonzalez.com. Se lo recomiendo. Y usted siga La Hora de Maquiavelo.